fragmento 3 de la clase 3. Decía que de un capitalismo más bien cosmopolita eh, y librecambista se pasó a un capitalismo más de orden nacional, autárquico y dirigido por el Estado. Esta tendencia se profundizó, decía, y consolidó con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, los estados básicamente le dijeron a las empresas que tenían que decir, que tenían, perdón, que producir. En particular, las fábricas de autos produjeron camiones y jeeps y demás. Las fábricas de ropa, uniformes, y las fábricas de alimentos, comida para soldados. Entonces lo que hubo fue una intervención muy, pero muy fuerte del Estado en la libre determinación de los empresarios privados, como prácticamente no había habido desde hacía siglos. Con lo cual, se trataba de un periodo de reversión de ideas liberales que además coincidió con una inmigración del campo a la ciudad en Argentina, pero en varias partes del mundo, del campo a la ciudad. La gente pasó de vivir en pequeños pueblos a vivir en grandes ciudades. Creció mucho Capital Federal en nuestro país, Rosario, Córdoba. No sé si ustedes saben, pero la ciudad de Buenos Aires tiene hoy, en 2020, la misma población que tenía en 1950, 70 años antes, 3 millones de habitantes. Ahora no nos parece tanto, pero en ese momento era mucha, pero mucha gente. Buenos Aires llegó a estar en algún momento entre las 10 ciudades más pobladas del mundo. Eh, Decía que podría decirse que a partir de 1929, como nunca antes, el sistema capitalista dejó de ser una receta para todos. Perdió vigencia. Cada país, cada región se las ingenió para salir de la crisis, que llevó años hacerlo, interpretando de una forma diferente estas relaciones entre el Estado y el mercado, entre el mercado y el mundo del trabajo. Por ejemplo, aún lo más esencial del sistema capitalista, como puede ser la propiedad privada, tuvo cambios. En algunos países se le introdujeron a la propiedad una función social. Ahí está la Constitución mexicana, por ejemplo, y en adelante lo hicieron varias más. Ya no valía, ya no era posible prender fuego en una casa solo porque era mía, ¿no? Ahora su uso debía ser en función de servir a la sociedad. Acá en Argentina hubo un gran debate por el estilo cuando fue la reforma del Código Civil con la ley 17711, que fue en 1968. Pero más allá de este caso, en particular, crecieron todo tipo de reglamentaciones con el correr de los años, que establecían desde el tamaño de la fábrica, su ubicación, normas de higiene, el tema ambiental y la vida de las personas en particular. Dijimos el tema del derecho laboral, pero yo ya no podía construir sobre mi casa o sobre la medianera de forma legal, y así en muchísimos órdenes. Hay un avance muy grande del derecho en el siglo XX para regular tanto la propiedad privada como diversos aspectos de la vida de las personas, la vida privada. Hubo notables diferencias entre los países. El famoso modelo nórdico, de mucha mayor intervención del Estado, es muy diferente al capitalismo norteamericano, incluso al inglés, o el que puede haber en Asia, en algunos países que ya de principio tuvieron una inclinación capitalista. Siempre cruzado todo por la cultura de cada país. Eh, en general, nuestros países latinoamericanos, con una baja cantidad de empresas, tuvieron fuertes tendencias al monopolio, a los oligopolios, la concentración, que hicieron que el capitalismo no funcione adecuadamente, con terratenientes que limitaban la capacidad de expansión de la actividad agrícola, pese a que por ahí tuvieran buenos precios o oportunidades de mercado. Eh, Esas diferencias en el capitalismo se manifiestan, por ejemplo, en los límites que tiene el mercado para brindar o para eh, ponerle precio a los productos. Por ejemplo, hay países que no tuvieron nunca un sistema privado de salud, fue siempre público. Los británicos siguen teniendo, por ejemplo, hoy el mismo sistema con el cual salieron de la guerra, sistema único de salud para todos, igual que en varios países nórdicos. Varios países empezaron a privatizar la educación, a tener escuelas privadas, universidades privadas, jubilaciones privadas. Ya veremos esto cuando hablemos en particular de neoliberalismo. Pero quédense con la idea de que en buena parte del siglo XX se ampliaron las competencias del Estado
y se redujeron las del mercado. Quería decir algo en particular. En materia laboral, como habíamos dicho, se eliminó la prohibición de la agrupación de trabajadores, prohibición de sindicatos. En toda la segunda parte del siglo XX, en la segunda parte del siglo XIX habíamos tenido un montón de conflictos entre empresarios y trabajadores. Ese era el momento en el cual Marx analizaba el mundo laboral y el mundo de las relaciones de lucha de clases. En la Argentina tuvimos jornadas trágicas con decenas o cientos de muertos, como por ejemplo lo que fueron la Semana Trágica en 1918 en la ciudad de Buenos Aires, o la llamada Patagonia Rebelde, en primeras décadas también del siglo XX, con fusilamientos de peones en manos de la policía, pero a las órdenes de estancieros. ¿Eh? En ese marco los conflictos se limitaron a las jornadas laborales, se pedían reducción de jornada laboral, se pedía una serie de cosas que se consiguieron, alguna de ellas, como por ejemplo prohibición del trabajo de niños. Por supuesto que todos estos cambios no eran producto de la generosidad de los empresarios, sino de muchos conflictos, en algunos casos abiertos. Y muchos avances encontraban reacciones que a su vez volvían a generar tensiones políticas. Fue un momento de mucha tensión. Argentina tuvo, por ejemplo, una ley que se llamaba Ley de Residencia, que lo que hacía era mandar en apenas 3 días a su país de origen a todos los inmigrantes que generaran disturbios, manifestaciones sociales, huelgas y demás. Argentina vivía un boom de la inmigración, de los italianos, anarquistas, españoles, socialistas y demás, los mandaban de vuelta en barco. Había cientos de deportaciones todos los años. Y cualquier obrero que se sumara a una huelga y dificultara la actividad comercial o la actividad industrial. Ahora, por otro lado, también, al mismo tiempo que se restringió mucho el uso de la propiedad y su disposición, también se amplió el concepto de propiedad privada a dominios como la propiedad intelectual, la propiedad industrial, artística y las patentes, con leyes que poco a poco fueron dándole más y más derechos a los inventores o a los que tenían alguna patente de orden industrial o también artístico. También quisiera agregar unas líneas en particular sobre la evolución de la forma de las empresas, que vamos a ver en la bolilla 3, pero sepan que el periodo del capitalismo reglamentario se da eh, una gran proliferación de empresas privadas, tanto pequeñas como grandes. Eh, sobre el final del periodo del capitalismo reglamentario, ya en la década del 80, 60, digamos, a partir de la Guerra Mundial, empiezan a aparecer con mucha más profundidad, con mucha más preponderancia, las grandes empresas transnacionales, las grandes empresas que van a ocupar un rol central en el capitalismo actual. De lo que quiero hablar ahora es un poco de lo que fue eh, la economía socialista, entendida como una economía basada en ideas que podríamos decir más de Marx, pero también de otro conjunto de ideas eh, socialistas que son previas, San Simón y otros, que planteaban que no debía existir la propiedad privada, que ya no podía permitirse la explotación de un hombre por otro hombre como causa y teniendo como causa que uno tuviera para sí el uso de los bienes de producción. Si bien el mundo socialista perdió la Unión Soviética, hay otras partes del mundo que aún continúan con recetas socialistas, como puede ser China, en algunos sectores, y en América Latina tenemos a Cuba y a Venezuela como exponentes principales. Se trata de un sistema económico que no prescinde del capital, hay que tener en cuenta, es decir, de un bien que sirve para producir otros bienes. Ahora, lo que sí se va a hacer es la apropiación privada de ese capital, prohibir que tenga dueños privados. En segundo lugar, también hay que decir que la economía socialista existe también, comparte igual que el capitalismo, una división del trabajo por especializaciones, como había propuesto Adam Smith, como esencia principal de la acumulación capitalista. Hay profesionales en el socialismo, hay especialistas, gente que cumple tareas técnicas continuas, gente que tiene ingresos diferentes. Lo que no va a haber en todo caso es una plusvalía,
una ganancia del empresario derivada solamente del hecho de ser el dueño de la fábrica. Acá no va a haber dueño de fábrica, va a haber en todo caso técnicos, gerentes o obreros que tengan diferentes remuneraciones, pero no van a ser más que sueldos. Así que decíamos, es un tipo de economía con capital, con especialización, que tiene sus propios métodos, pero el trabajo del trabajador va a seguir siendo cumplir una tarea para lo cual no lo obliga a no poder levantarse de la silla y repetir la misma tarea muchas veces todo el tiempo. Así que, y las fábricas también van a producir para intercambiar bienes y servicios. Y van a desarrollar lo que se llama economías de escala, es decir, tratar de vencer para abastecer a todo un país, incluso exportar grandes fábricas en Rusia o en Checoslovaquia socialista. Con lo cual van a alcanzar altos niveles de productividad y eficiencia, como tanto con el sistema capitalista. Ahora, la gran diferencia, ¿cuál va a ser? Y bueno, va a estar en que no va a existir un mercado como ámbito en el cual libremente los compradores y vendedores van a poder intercambiar bienes y servicios. Van a poder decidir en función de sus propios intereses. No va a estar eso. Fundamentalmente no va a estar la herramienta de precio para orientar decisiones. Para decidir si ese bien es caro o barato y comprarlo o venderlo de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a su plan de negocios. Tampoco va a estar presente ese elemento clave que es la libre competencia, que es decir, la competencia entre empresarios este, sobre el mismo producto. ¿Quién va a resolver todas estas cuestiones? ¿Quién va a resolver qué producir, qué cantidad producir, dónde venderlo y si a qué precio? Bueno, va a haber un gran equipo de personas dentro del Estado que va a planificar cuántos pares de zapatillas hacen falta, cuántas toneladas de cemento, etcétera, etcétera. Si privilegiamos artículos de consumo o privilegiamos la construcción de puentes. La gente en todo caso va a tener, durante mucho tiempo tuvo, una especie de libreta de alimentos que le va a dar derecho a un conjunto de mercancías. Y así se va a distribuir la comida por cantidad. A cada persona o cada familia le corresponde tanta cantidad de verdura, tanta cantidad de proteínas, etc. Ya no va a ser resuelta por mi sueldo, sino que va a tener como premisa el equilibrio, la igualdad. Así como el capitalismo tiene como principio la libertad, el socialismo lo va a tener la igualdad para todos. Así que va a haber una única ración de comida para todos, con la idea de que no haya pobres, que no haya quien se muera de hambre. Se reparte en todo caso todo lo que hay, no es que va a quedar un montón de mercancías sin vender porque la gente no la pueda comprar. Se entrega todo, se reparte todo lo que se produjo ese año en todo caso. Y el precio no va a ser un límite con el capitalismo. Esto es fundamental. No hay ganancia capitalista. No hay una persona que se lleve por el simple hecho de tener acciones de una empresa, tener la propiedad privada, una parte de lo que producen otros. No hay un empresario individual que se reserva para sí ese lucro personal. Tampoco va a haber clases sociales, aunque sí va a haber gerentes de empresas estatales y algunos otros miembros de la alta burocracia que van a tener mejores bienes, mejores servicios, mejor calidad de vida, mejores viviendas, pero eso va a ser en función de sus sueldos o, o de que el régimen, el gobierno les asigne una casa, este, pero no tienen que comprarla. La casa no es comprada, no hay casa propia. Bien. Tenemos un minuto más para decir esto. Después de la década de 1950, esta forma planificada de resolver en qué invertir el capital acumulado se produjo grandes avances en la Unión Soviética, en los países que tenían que ver con el mundo socialista, en función de planes y objetivos. Esto se llamaban planes quinquenales de mejora de la industria, de la agricultura, de la infraestructura, y se decía en ese momento que era más eficiente que el propio capitalismo, en el cual 8 de cada 10 empresas quebraban porque no encontraban compradores, esta destrucción creativa propia del capitalismo. Así que poner toda la gente acumulada pensando en cómo avanzar en producción de acero y una serie de sectores, se entendía que era más eficiente y producía un resultado mejor, por lo menos en ese momento, respecto del mundo capitalista. Ahora seguimos.